¿Qué hacemos con este Acab? Este es el título del sermón que vamos a predicar hoy en la mañana de hoy, mis queridos hermanos, y damos gracias a Dios por estar aquí reunidos nuevamente. Estoy muy contento de que la iglesia pueda reunirse. Es un sermón diferente que voy a predicar hoy. Es un sermón bíblico, cronológico, o sea, un sermón histórico. Por lo tanto, solamente voy a leer ahora un pequeño pasaje de la Biblia en el capítulo 16 del libro de los Reyes. Capítulo 16, versículo 29, cuando dice: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, y en el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Vamos a orar. Te damos muchas gracias, Dios, porque tu iglesia está reunida hoy domingo para escuchar tu palabra. Nosotros estamos confiados en la verdad que dice tu palabra, de que tu Espíritu Santo nos guía, oh Dios, a la verdad tuya, y de que Él, Padre, en nosotros sembrará tu palabra. Nosotros creemos que con discernimiento espiritual, con mente de Cristo, el Espíritu nos hará entender tu verdad. Así que estamos aquí esperando que lo hagas, Dios. Hazlo para tu pueblo nuevamente en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Había una vez un rey llamado Acab. Y Acab luchó contra Dios. Este sermón de alguna manera es el sermón final de una serie de 3 sermones que he predicado las últimas 3 semanas. Primero hablando de la Biblia. Después hablando de un tema muy controvertido que titulé La Última Guerra, y hoy este título, ¿qué hacemos con este Acab? Acab luchó contra Dios. Este sermón histórico, narrativo, cronológico, es diferente porque el tema sobre el que voy a hablar es que voy a ir contándoles a ustedes la historia de cómo los creyentes fueron viviendo en este reinado de Acab. Esto solo será contar la historia, o sea, no solamente será eso. El propósito de un sermón narrativo es que cada oyente identifique esta historia con su propia historia, tanto personal como colectiva, según la historia que les voy a ir narrando. Así que ustedes deben estar atentos para ir acomodando esta historia a su propia historia. Trataremos de ser fieles a la idea de que el sermón narrativo sea verdaderamente una historia compartida, donde se entrelaza el relato bíblico, la historia de la iglesia, la historia personal mía, la historia personal suya y de los creyentes en sentido general y todos los que nos escuchan. Nuestra historia de hoy trata sobre distintos tipos de creyentes que vivieron en un gobierno que luchó contra Dios. Y he escogido el reinado de Acab para entender nuestra historia, porque verdaderamente allí se ven muchos ejemplos sobre esto. ¿Quién fue Acab? El hombre que luchó contra Dios. La historia del rey Acab está en la Biblia a partir del primer libro de Reyes, capítulo 16, 29, hasta el capítulo 22, 40. Un pasaje paralelo sobre su muerte está escrita en Segunda de Crónicas, capítulo 18, completo. Acab fue hijo de un rey que fue el primer rey de su dinastía que edificó Samaria, Omri. Había muchas luchas por el poder. Muchas luchas por el poder en el norte de Israel. Y en todas esas luchas emergió Omri como rey y reinó 12 años y edificó Samaria en una ciudad diferente, porque el reinado no estaba en Samaria. Y lo puso en Samaria, una ciudad que estaba en un monte, en un buen lugar, en una zona fértil. Y cuando él murió, pues su hijo Acab heredó el reinado. Y debió haber sido alrededor del año 918 a.C. Acab fue el 7º rey de Israel y reinó 22 años. Fue contrario a la fe de su pueblo.
porque se pasó la vida tomando malas decisiones según sus propios criterios egoístas, apartado del consejo de Dios. Dice la Biblia que le fue ligera cosa andar en los pecados de sus antecesores. Él agregó más, como ven ahí, dice que adoró a Baal, hizo un templo para Baal, se casó con Jezabel, una mujer pagana, que persiguió a los profetas de Dios y mató a muchos profetas, y además estableció un culto a Acera y a Baal, y trajo profetas que eran profetas de Baal, profetas de Acera. Usted recuerda que Elías tuvo que enfrentar a 450 profetas, 400 profetas de distintos lugares, y los profetas de Dios tuvieron que huir, y la gente tuvo que esconderse. Apoyado en su esposa Jezabel, inició una persecución contra todo aquel que tuviera una fe genuina en Dios, contra los profetas y contra los que creían en Jehová. Acab también fue, de alguna manera, un rey que hizo daño a su propio pueblo. Él fue el ladrón de la viña de Nabot, desde la venta de su palacio en Jezreel, desde la ventana, de su palacio en Jezreel. Él veía allí a Nabot que tenía una viña, y él se enamoró de esa viña y fue a donde estaba Nabot y le dijo: véndeme tu viña o permútamela. Y Nabot le dijo: no puedo hacer eso. Él le dijo: te voy a dar una mejor que esta en otro lugar. No puedo hacer eso porque esta la heredé de mi padre, y la Biblia dice, la enseñanza de Dios dice que no puedo dártela porque es la herencia de la familia, y lo enseñaba la Biblia. Entonces él se compungió, lloró, se sintió mal. Su esposa le dijo: ¿qué te pasa? No, es que la viña. Y entonces ella planeó un juicio falso, con cargos falsos, con testigos falsos contra Nabot. Nabot fue sentenciado a muerte, y el rey, en cuanto murió, se apropió de aquellas tierras que eran de Nabot. La Biblia hace una descripción de Acab en Primera de Reyes 21, 25 y 26, cuando dice: a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Yo no quiero que ustedes comparen a Acab con ningún gobernante del presente. Yo quiero que usted compare después los creyentes en tiempo de Acab con los creyentes del presente. Ahora vamos a ver a estos distintos personajes creyentes verdaderamente fieles a Dios bajo este gobierno de Acab. Primeramente tenemos a Elías, el que predica la verdad. Elías es un profeta, tiene un llamado de Dios. Él viene ante el rey Acab porque Dios lo manda. A causa de la gran maldad que Acab estaba haciendo, por orden de Dios, él le dice a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Una gran desgracia viene para toda la nación por causa de la herejía y de la persecución de Acab contra los siervos de Dios. Durante el reinado de Acab, el pueblo fue miserable. Vino una sequía que trajo una hambruna tremenda a toda la nación. La nación vivía precariamente. Todo lo que anteriormente había sido prosperidad decayó. La gente tenía que vivir escondida en cuevas, tenían que huir de este hombre. Y Dios llamó a Elías para que le dijera estas palabras de parte de Dios, como un castigo de Dios por su maldad. También quiero que salven las distancias entre el pueblo de Israel, que era una teocracia bajo el gobierno de Dios, y los gobiernos presentes, que no tienen nada que ver, pero que pueden ser aplicables. Durante la sequía, Acab, ¿qué hizo? Culpó a Elías de las desgracias de su nación. Acab no acepta su responsabilidad en la decadencia de su nación y busca otro culpable, y por eso cuando se encuentra con Elías le dice: eres tú el que turbas a Israel. Eres tú el que turbas a Israel. Eres tú. Elías enfrentó a Acab, enviado por Dios, y por su pasión de servicio al Señor, él le dijo: he sentido. Cuando Dios le dice: ¿por qué has hecho esto? Él dice: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos. Él retó con toda confianza en Dios a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Y allí dice la Biblia que Dios hizo descender fuego del cielo y él mató a aquellos profetas. Él profetizó la muerte de Acab y de Jezabel delante del propio Acab tras el asesinato de Nabot. Cuando Acab lo llamó el que perturba a Israel, Elías lo que le respondió fue: yo no he turbado a Israel, sino tú. Posteriormente Acab lo llamó enemigo mío. En el capítulo 21, 20 le dice: enemigo mío, le dice a Elías. Y él le respondió: tú te has vendido para hacer lo malo delante de Jehová. Ese fue Elías. Vamos a ver otro personaje, Abdías.
hombre temeroso de Dios. La historia de Abdías está en el capítulo 18. Dice la Biblia que Abdías era un mayordomo de Acab. Acab, un día, en medio de tanta sequía, después de 3 años de sequía, dijo: se nos van a morir los animales, necesitamos encontrar agua. Y llamó a su mayordomo más fiel, este hombre, Abdías. Y le dijo a Abdías: mira, ve tú con un grupo por una parte y yo voy por otro para encontrar alimento, para encontrar agua. Y dice la Biblia que Abdías, su mayordomo, en el capítulo 18:3, era un hombre en gran manera temeroso de Jehová. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, cuando Jezabel los perseguía, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Abdías, sin embargo, a pesar de que era un hombre temeroso en gran manera de Jehová, servía a Acab como su mayordomo. Al parecer le tenía miedo a las locuras del rey, porque cuando Elías le dice: oye, ve y dile, cuando él sale caminando por ahí, se encuentra con Elías, y Elías le dice: ve y dile a Acab que lo estoy esperando aquí, que venga. Y Abdías le dice: no me hagas esto. Si yo voy y le digo: aquí está Elías y tú vienes y no estoy, me va a matar. Parece que le tenía miedo a Abdías, a las locuras del rey, y confesó ese miedo. Y entonces Elías le dijo: yo te garantizo que voy a estar aquí. Y él lo buscó. Abdías no estaba de acuerdo con Acab en todo. Al menos no estaba de acuerdo con que Acab persiguiera a los profetas, porque él los escondió. Sin embargo, él servía al rey y lo ayudaba en sus empresas. Era un personaje del gobierno. Podemos decir que era su mayordomo, o sea, quien llevaba todos sus negocios, todas sus empresas, todos sus asuntos. No sabemos si fue mayordomo también en algún momento después, porque esto sucedió antes, de la viña de Nabot, pero fue un mayordomo, una persona que estaba, que era parte del gobierno de aquel tiempo, de aquel rey. Otro personaje es Micaías, y junto a Micaías, un profeta anónimo, que no se menciona su nombre, que profetizó en las guerras contra Siria del rey Acab. Este profeta de Jehová, que alzó la voz varias veces y le dijo: ve a los sirios que vencerás, ve. Pero después le dijo: tú has pecado por dejar vivo a Ben-Hadad, el rey de Siria, y tú serás destruido, le dijo aquel profeta a Acab. Pero Micaías es el profeta honesto que dice la verdad aunque tenga que pagar por ella. Es tan honesto que es aborrecido por Acab, porque dice siempre la verdad. Así que cuando el rey necesita ir a una guerra contra Ramot de Galaad y llama a Josafat y le dice a Josafat, él invita a Josafat, y Josafat estaba ahí, cuando estaba ahí le dice: oye, ¿por qué no vamos a una guerra contra Ramot de Galaad, una ciudad que tengo que recuperar? Y entonces Josafat, que era un hombre, el rey de Jerusalén, el rey del sur, más fiel a Dios, le dice: yo quiero oír las profecías de los profetas. Y él trajo a 400 profetas de Jehová, que eran falsos profetas. Acab los trajo ahí. Y esa gente empezaron a profetizar la victoria, y él no le gustó mucho a Josafat. Y Josafat le dice al rey Acab: no, mejor tráeme, no hay algún otro profeta. Le dice: hay uno, Micaías, pero yo lo aborrezco, porque siempre me dice cosas malas. Porque él quería oír que la gente lo elogiara, como suele suceder en casi todos los gobernantes que tienen esta posición de Acab. Quieren oír solo elogios, que la gente hable bien de ellos, que le hablen bien, que digan todas sus virtudes, pero nadie que le diga: estás equivocado. Nadie que le diga: estás equivocado. Si alguien le dice: estás equivocado, entonces tiene todo el odio de Acab. Y eso pasó con este hombre. A petición de Josafat, entonces tuvieron que traer delante del rey a Micaías. ¿Qué hizo? El rey Acab? Envió a uno de sus oficiales, y parece que le dio instrucciones a ese oficial. Porque cuando llegaron allí, dice la Biblia que el oficial le dijo a Micaías, cuando fueron a buscarlo: oye, cuando vayas delante del rey, di una profecía que le agrade al rey. Parece que hubo un tono amenazante ahí, un tono amenazante para Micaías. Micaías dijo: vive Jehová, que lo que Jehová me diga, eso hablaré yo. Era un hombre honesto en la verdad de Dios. Pero el rey creía que era un mentiroso. Pero él era un hombre veraz. Así que cuando fue traído ante el rey le preguntó: dime, Micaías. Él primero usó como un sarcasmo allí, Micaías, pero después le dijo: si vas, morirás en esa batalla. Y inmediatamente Acab le dijo a Josafat: ¿viste lo que te dije? Que este sinvergüenza siempre profetiza en contra mía. Métanlo en la cárcel. A pan y agua de dolor y sufrimiento, ténganlo allí. Ténganlo allí. Y dice que Micaías con toda valentía le dijo al rey:
Oye pues palabra de Jehová. Esto es palabra de Jehová. Y él se apegó a la verdad con una valentía tremenda. No le importó ser humillado y encarcelado. Sus últimas palabras que aparecen ahí en la Biblia, que es cuando le dice, óiganlo todos los pueblos. Es tremenda, porque fue un reto profético digno de encomio, para que usted sepa, contra aquel rey. Un cuarto personaje son los profetas escondidos en las cuevas. La Biblia dice en ese pasaje que leíamos que el mayordomo Abdías escondió a 100 profetas de 50 y 50 porque Jezabel los estaba matando. Estos profetas salvaron la vida escondidos en cuevas. ¿Qué tiempo estuvieron allí? No lo sabemos, pero al menos tuvieron 3 años en todo el tiempo que duró la sequía. Al menos eso, tal vez más. No se dice mucho de esos profetas. Solo se dice que eran profetas que fueron escondidos y sostenidos con pan y agua en duras condiciones por este mayordomo de Acab, Abdías. Lo más seguro es que cuando la persecución terminó, estos fueron los profetas que retornaron a sus puestos a servir a Dios entre el pueblo de Israel. Fueron muy importantes porque pudieron salvar sus vidas para mantener después la fe cuando el rey ya no estuviera. Un quinto personaje son 7,000 fieles que no doblaron rodillas. Estas personas son mencionadas por Dios a Elías en el capítulo 19 y 18. Cuando Elías, después de que es amenazado por la reina Jezabel, la reina Jezabel dice, lo voy a matar, porque él mató a todos los profetas en el monte Carmelo después que Dios hizo descender fuego. Y dice que cuando la reina se enteró, dijo, mañana a esta hora él va a estar muerto también. Así que Elías huyó, se tiró ahí en el desierto debajo de una matica, de un enebro. Y ahí él dijo, Señor, quítame la vida. Y Dios le dijo, mantente en pie. ¿Por qué tú estás aquí? Y él dijo, ¿por qué tú hiciste lo que hiciste? Y él dice, un vivo celo por Jehová de los ejércitos he tenido. Y entonces Dios le dice, levántate porque es largo el camino que aún te queda. Porque aún me he reservado 7,000 rodillas en Israel que no han doblado rodilla ante los Baales ni besaron su mano. O sea que Dios le dice a él que aún quedan en el pueblo de Israel 7,000 personas que no han adorado a los ídolos, que son fieles a Jehová, que están en sus casas. No se sabe dónde están esas personas, pero esas personas no están adorando a los Baales, ni besaron la mano de los ídolos. Estos profetas están fieles, estas personas sencillas del pueblo estaban allí en sus casas siendo fieles. Tal vez entre ellos está la viuda de Serepta, que ustedes recuerdan que cuando Elías salió del arroyo de Querit porque se acabó el agua allí del arroyo, donde estaba escondido, Dios le dijo, ve y escóndete en ese arroyo, allí los cuervos le trajeron comida. Él salió de allí, Dios lo mandó a una viuda en Serepta que tenía un hijo. Y esa viuda lo sustentó allí y lo cuidó. Hermano, tal vez ella fue de estos 7,000 fieles. Hay también otro personaje, un sexto personaje, los falsos profetas de Jehová. Estos falsos profetas están en el capítulo 22. Parece ser que después de que Elías reprendió duramente por la viña de Nabot, por el asunto de la viña de Nabot, a Acab. Acab, dice la Biblia, que se arrepintió, lloró, se humilló y se arrepintió. Y en medio de ese arrepentimiento de Acab, la Biblia dice que él después aparece rodeado de profetas de Jehová. Tremendo. Lo más probable es que la Biblia dice que esos profetas de Jehová eran falsos. Esos profetas él se los buscó de tal manera gente que pudiera decir cosas buenas de él. Así que miren la estrategia que ha usado Acab. Se arrepiente delante de Dios, se humilla, pide perdón y Dios le dice, lo perdono. Pero después, para seguir haciendo sus fechorías, entonces trata de autentificar sus hechos respaldados por Dios ante el pueblo. Y entonces, antes que había perseguido a los profetas, antes que los había matado, que se había hecho un templo de acera y adoró a Baal, ahora se ve rodeado de profetas de Jehová. Pero estos no son verdaderos profetas, son falsos profetas. Son gente que él puede manipular a su antojo, que dicen lo que a él le agrada. Son los religiosos que van a decirle, tú eres un buen rey. Así que cuando el rey dice, voy a ir contra Ramot de Galaad, estos profetas, que son 400, unos cuantos le dicen, ve porque vas a triunfar. Había uno allí interesante, se llamaba Sedequías, parece que era el líder de todos ellos, hijo de Kenaana. Dice que le dijo al rey, se puso un par de tarros y le dijo, mira, si vas contra ellos, vencerás. Era un falso profeta. A esto fue lo que enfrentó Micaías. Y dice la Biblia que cuando Micaías se enfrentó a él, cuando Micaías dijo, esto es lo que dice Jehová, si vas a ese lugar morirás acá.
Dice que Sedequías le fue arriba y le metió un golpe en la mejilla y le dijo: ¿cuándo fue que el Espíritu de Jehová me abandonó a mí para estar en ti? Pero realmente eso nunca pasó, porque Sedequías nunca tuvo el Espíritu de Jehová. Era un falso profeta. Porque sabe que lo que sucedió fue lo que Micaías dijo. El rey incluso usó una estrategia tremenda. Fue a la guerra y le dijo a Josafat: ve tu vestido de rey que yo me voy a disfrazar. Y se disfrazó de paisano, de soldado común. Y cuando el ejército enemigo vio al ejército de Israel, dijo: mira, el rey está ahí, que era Josafat, arrecien contra él. Y acá estaba librando su vida, porque estaba vestido de soldado. Pero dice la Biblia: y una flecha lanzada a la aventura hirió al rey Acab. Lo hirió. Y dice que dijo: sácame, porque estoy herido. Le dijo al que iba en el carro con él. Pero no pudo sacarlo porque la guerra arreció y él no pudo salir del campo. Así que estuvo todo el día herido allí, muriendo lentamente, hasta que murió finalmente Acab. Estos falsos profetas, junto a Sedequías, junto a los 99 que lo acompañan, estaban adulando al rey y diciendo cosas que agradaran al rey, sin ser verdaderamente profetas de Dios. Mis queridos hermanos, tenemos que aplicar ahora esto a nuestras vidas. Hemos visto cómo vivían y actuaban estos 6 personajes, llamados siervos de Dios, en el funesto reino de Acab. Estas diferentes actitudes siguen siendo asumidas hoy por los cristianos en todos los lugares del mundo, según lo que Dios les dice que hagan. Salvando la distancia incluso entre la teocracia de Israel y los ciudadanos actuales y los gobiernos actuales, podemos decir que iglesias, cristianos y demás también han asumido estas distintas actitudes en la historia. Y vamos a decir cristianos, preferiblemente no iglesia, porque la iglesia no es llamada a muchas cosas distintas que no sea predicar el evangelio en su contexto, pero los cristianos pueden ser llamados por Dios a estar en algún momento en situaciones como puestos gubernamentales, policías del ejército, pueden ser personas influyentes en la sociedad, porque Dios pide separación de iglesia y Estado, pero no separación de cristiano y sociedad. No separación de cristiano y sociedad. Los cristianos somos seres sociales y debemos ser parte de la vida social. Pueden opinar, pueden participar de la vida política de un país si lo quieren. Los pastores tenemos el deber de enseñar la verdad de la palabra de Dios a la vida de esos cristianos. Apliquemos Elías. En la historia del cristianismo hay muchos Elías. Juan el Bautista fue un Elías. La Biblia decía: este es el Elías nuevo. ¿Te recuerdan? Se paró delante del rey de aquel tiempo, Herodes, que era un pagano, y le dijo: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Le costó la vida, le cortaron la cabeza, pero él fue el Elías de su tiempo. Durante el Imperio Romano, a finales del siglo IV, el imperio estaba dividido en 2 partes, Oriente y Occidente. En Occidente reinaba el emperador Valentiniano, que era un muchacho joven, murió de 21 años ahorcado. Él solo se ahorcó o lo ahorcaron, no se sabe. Pero él tenía una madre llamada Juliana, que era la que verdaderamente gobernaba. Y en el Oriente estaba Arcadio, en Constantinopla, en lo que es hoy Estambul. Allí estaban ellos. Coincidentemente, estos emperadores fueron arrianos. O sea, seguían las ideas de Arrio, que eran contrarias a la Trinidad. Y entonces empezaron una guerra desde su poder imperial para trastornar la iglesia. Pero ellos se encontraron allí con 2 grandes Elías de ese tiempo: Ambrosio de Milán y Juan Crisóstomo. Ambrosio de Milán en Milán, donde mismo vivía. El rey valentiniano no vivió en Roma, sino en Milán. Y allá en Constantinopla, Juan Crisóstomo. Juan Crisóstomo, que tuvo a su lado también a los 3 grandes capadocios, conocidos en la historia, los 3 grandes capadocios: Basilio del Grande, Gregorio Nacianceno y Gregorio de Niza. Ellos salvaron al cristianismo de alguna manera de la influencia arriana bajo el poder terrenal de aquel brazo de carne fuerte que eran los emperadores romanos. Dice la historia que Ambrosio de Milán, un día, Valentiniano II dijo: el arrianismo tiene que ser la religión de este imperio. Así que le dijo a Ambrosio: 2 iglesias de aquí de la ciudad de Milán tienen que dármela para convertirlas en arrianas. Ambrosio dijo: no entregaré ninguna de mis iglesias, no lo haré. Empezó con elocuencia a defender su verdad. Entonces el emperador, con su madre, que era la que dominaba realmente, lo llevó al concilio de la ciudad para ser juzgado. La defensa que hizo Ambrosio fue tan grande que el concilio le dio razón y el pueblo se puso de su lado. Así que el emperador tuvo que callar.
Entonces son estrategias. Bueno, no me des ninguna iglesia aquí en la gran ciudad de Milán. En los suburbios, dame una para que yo empiece a enseñar ahí el arrianismo. Y él dijo, no lo haré. El emperador mandó a sus oficiales a prender a Ambrosio. Ambrosio entró al templo, se trancó en él y dijo estas palabras al emperador. Si me exiges a mi persona, estoy listo para someterme. Llévame a prisión o a la muerte, no resistiré. Pero nunca traicionaré a la iglesia de Cristo. No invocaré a la gente que me socorre. Moriré al pie del altar en lugar de abandonarlo. Un tumulto de gente, el tumulto de gente no alentaré yo, pero solo Dios puede aplacarlo. El emperador y sus partidarios tuvieron miedo a Ambrosio, no pudieron nada contra él, entonces no les quedó otra alternativa de prenderlo allí dentro del templo. Pero algo pasó increíble, su congregación se metió con él en el templo dentro y dijo, si se lo llevan a él, nos llevan a todos. Y no pudieron llevárselo. Ambrosio de Milán no entregó una sola iglesia al arrianismo. Años después, el concilio de Constantinopla en el 381 puso la Trinidad en alto. Pero esto fue un héroe. Juan Crisóstomo. Crisóstomo quiere decir boca de oro. Uno de los más grandes predicadores de todos los tiempos. Fue nombrado obispo allí en Constantinopla. El emperador Arcadio y su esposa Eudoxia, ellos querían que el arrianismo reinara. Y él sostuvo la fe fuertemente, fuertemente. La reina empezó una campaña contra él, militares. Un día estaba predicando y cuando fueron a entrar ahí a prenderlo, él dijo, ahí viene Herodia con su bandeja pidiendo la cabeza de Juan el Bautista. Era un hombre tremendo este Elías de su tiempo. Fue humillado. Muchos de los pastores de aquel tiempo fueron sonsacados por el emperador, quien bajo amenaza logró que ellos acusaran a Juan Crisóstomo. Así que lo sacaron de allí, lo desterraron a la frontera de Armenia. Desde allí siguió escribiendo cartas, así que después lo desterraron al Cáucaso y allí murió. En su tiempo fue un desterrado, pero hoy es un héroe y uno de los padres de la iglesia junto a Ambrosio de Milán. Los tres grandes capadocios lideraron el concilio de Constantinopla del 381 y definió el concepto de Trinidad añadido al credo de Nicea como nosotros lo tenemos hoy, gracias a que hubo Elías en aquel tiempo. En la Edad Media, Lutero fue un Elías. Martín Lutero fue un Elías contra el emperador Maximiliano en la Dieta de Worms. El anabautista Miguel Sattler fue un Elías en el juicio que le hicieron. En el tiempo de la Alemania nazi, Dietrich Bonhoeffer fue un Elías. Martin Niemöller fue un Elías. En el tiempo en que Polonia estaba todavía en tiempo de comunismo, Jerzy Popieluszko, un sacerdote polaco en la década de 1980, fue un Elías. Predicaba la verdad en el púlpito. Tengo la película de Jerzy Popieluszko. Si ustedes la quieren, se las doy. Tremendos actores. Christopher Lambert hace el personaje principal, o sea, Jerzy Popieluszko. Jerzy Popieluszko empezó a predicar desde el púlpito la verdad sobre la represión que las autoridades polacas estaban teniendo contra el pueblo y el movimiento Solidaridad de Lech Walesa. Sus sermones llegaron a congregar hasta 30.000 personas, hermano. Eran transmitidos por Radio Europa Libre. La agencia de inteligencia interna operada por los soviéticos en Polonia trató de silenciarlo de mil maneras. Le metieron miedo, lo intimidaron de mil maneras. Trataron de intimidarlo a través del clero. No se detuvo. Fue arrestado. Pero este Elías se mantuvo firme. Trataron de matarlo en un accidente automovilístico montado el día 13 de octubre de 1984, pero salió vivo. Así que entonces el día 19 de ese propio mes lo raptaron 3 agentes de la seguridad del Estado de Polonia. Lo mataron. Lo golpearon salvajemente. Lo metieron en un saco lleno de piedra y lo tiraron al río. Pero el pueblo polaco salió a buscarlo. Y lo encontraron, hermano, y lo sacaron de allí. La Iglesia Católica lo canonizó. Hay muchos cristianos como Elías en el mundo de hoy. Se sienten llamados a ponerse en pie ante los tiranos, ante aquellos que luchan contra Dios, para hablarles en el nombre de Dios sobre lo que es justo, sobre lo que es bueno, sin odio, con amor, sobre la libertad, sobre la dignidad, sobre los derechos que Dios otorgó a cada ser humano, según la revelación de la palabra de Dios. Yo he conocido a esos Elías. Yo tuve profesores del seminario que fueron Elías. Los he conocido. Merecen todo mi respeto y admiración por su valentía, por su sacrificio y su dignidad. Y en su momento incluso a veces hasta miembros de la iglesia los condenaron y compañeros de ministerio. Pero en el tiempo
los ha hecho héroes. En medio de sus luchas, de las luchas de Elías en su ministerio, Dios llamó a Eliseo como su discípulo para que siguiera sus pasos. No llamó a los 100 profetas de las cuevas, no llamó a los 7,000 que estaban en sus casas, llamó a uno, porque no todos son Elías. De hecho, la proporción es tremenda, 1 por cada 7,000. Dios llamó a Elías. Abdías. Hay muchos cristianos como Abdías, temerosos de Dios, que están ahí en sus casas como Abdías, pero si me llamas a preguntarme, te digo la verdad. Perdón, estoy equivocado, estaba con Micaías. Abdías, perdón. Hay muchos cristianos como Abdías, temerosos de Dios, que aman a Dios, pero que sirven en un gobierno. Y a veces son buenos gobernantes. Salvan a los que tienen que salvar, administran bien. Yo los he conocido. Algunos son temerosos, otros no, son valientes. Sencillamente sus convicciones no están de acuerdo con todo lo que los gobernantes hacen. Como él no estuvo de acuerdo en que persiguieran a los profetas, pero admiran a esos gobernantes y les sirven. Los tenemos en la iglesia. Yo los he tenido, los tengo aquí, hermano, los tengo aquí. Miembros fieles al todopoderoso Dios, pero sienten admiración y sirven al gobierno de Cuba. Tuvo una miembro, hermano, fiel cristiana en Yaguajay, fiel, de las mejores líderes que he tenido. Ella amaba la revolución, amaba a Fidel, amaba todo, y yo la respetaba. He tenido un miembro, capitán del Ejército Central en Yaguajay, capitán del Ejército Central. Yo aspiro a tener aquí en la iglesia policías convertidos y no le vamos a decir, tienes que dejar de serlo. Tenemos un miembro, nuestro hermano Puy, que es combatiente de la revolución cubana. He tenido miembros fieles, que toda la familia emigró a Estados Unidos y se han quedado aquí porque aman la revolución y son cristianos. Hermano, en la Biblia está llena de personas como este Abdías. Daniel, Ananías, Azarí y Misael sirvieron al rey de Babilonia que había destruido la nación de Israel, la ciudad de Jerusalén. Fueron sus mayordomos, pero fieles a Dios. Fieles a Dios. Cuando fue, no puedes orar, yo voy a orar 3 veces al día. Pero ellos no fueron llamados a ser Elías, a enfrentar a Nabucodonosor, no. Fueron llamados y se sintieron útiles sirviendo a aquello. José sirvió en Egipto a un hombre que se creía que era Dios, el faraón de Egipto. Todos ellos sirvieron a gobiernos paganos, de los que algunos habían hecho daño incluso al pueblo de Dios, pero allí fueron temerosos de Dios y Dios los honró. Porque la Biblia dice de este Abdías, era temeroso de Jehová en gran manera. Lo dice Dios mismo. Voy a Micaías, ahora sí estoy en Micaías, el profeta anónimo y el profeta anónimo de la guerra. Cuando digo profeta anónimo me refiero a Micaías y ese hombre que no sé quién es. Algunos fieles cristianos tienen contacto frecuente con presidentes, con autoridades del gobierno y allí son como Micaías. Vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Cuando Pablo fue llevado ante el rey Agripa, le predicó el evangelio. También ante el precónsul Sergio Pablo, que lo llamó, le dijo, háblame de lo que tú estás. Y él no se escondió, él dijo la verdad. Son gente que están en sus casas. Son gente que no andan por ahí predicando, enseñando. Pero si me preguntas, si me dices, voy a decir la verdad. Abundan Micaías en la Biblia y en la historia. Cristianos que no se doblegan a amenazas para que digan falsas profecías. Para que digan lo que quieren escuchar los poderosos. Por eso miles fueron encarcelados o murieron en el circo romano, en la hoguera medieval y en el tiempo presente también. Son Micaías. Los hay en los países árabes, en China, donde son perseguidos, en lugares tremendos de África, en el cuerno de África. Allí están sirviendo a Dios. No salen a la calle a decir cosas, no predican nada que tenga que ver con las autoridades. Pero si me preguntas, yo soy un hombre fiel a la palabra de Dios. Los profetas de las cuevas. ¿Qué son estos profetas? ¿Unos cobardes acaso? ¿Se escondieron? Si alguno de ellos sintieron que Dios pidió, ¿será que alguno de ellos sintió que Dios le pidió que se escondieran hasta que llegaran tiempos mejores? A lo mejor ellos no sintieron el llamado de Elías. Hasta el propio Elías, cuando predicó, Dios le dijo, ve al arroyo de Querit, y se escondió 3 años allí, o no sé cuánto tiempo, entre el arroyo de Querit y la casa de la viuda, 3 años. Hay ocasiones en que las duras pruebas de persecución en la historia, Dios ha llamado a personas a esconderse o a emigrar para salvar su vida porque son necesarios para la obra de Dios. Durante todas las persecuciones de la historia han habido muchos pastores que se protegieron para salvar sus propias vidas y que sirvieron enfrentando después cuando se acabó la persecución.
Pablo fue escondido y descolgado por el muro de Damasco para salvar su vida cuando unos asesinos se conjuraron contra él. Muchos pastores que conozco piensan que es mejor no enfrentarse, quedarse callado, que seguir influyendo sobre la iglesia y seguir influyendo sobre la iglesia con la verdad y con el mensaje de la palabra de Dios como la mejor arma. Eso es cierto en muchas maneras, porque eso es lo que Dios nos ha llamado también. Cuba misma, los primeros obreros que vivían en Cuba predicaban el evangelio y predicaban Alberto J. Díaz, todos aquellos héroes del primer tiempo, Cova, O'Halloran, Cárdenas, predicaban el evangelio en las iglesias. Tuvieron que huir para salvar su vida durante la persecución de Valeriano Weyler. Durante la década del 60 al 90, muchos pastores estuvieron sosteniendo la fe metidos en las cuevas de sus iglesias, solo predicando allí, solo sosteniendo a los que creían. Ahora tenemos cientos de pastores y líderes en sus iglesias cuevas sin sacar la cabeza, pero nadie los puede culpar por eso. Ellos son importantes y necesarios, son dignos de todo respeto y admiración por su fidelidad. Pero hay gente que está tratando de asusarlos. Usted tiene que levantarse. Mentira. Dios los llamó a predicar el evangelio. No se sienten llamados a ser Elías. 7,000 fieles. Una gran proporción. Un Elías, 2 Micaías, 100 profetas y 7,000 fieles. ¿Qué importancia tienen estos fieles, hermano? Ellos no retan al rey. Ellos no se enfrentan a los profetas de los falsos dioses. Ellos no enfrentan a los falsos profetas de Dios. Ellos son fieles en sus casas. Dios les pidió ser fieles sencillamente. No les pidió ser Elías. Fueron estos los fieles de las catacumbas en Roma que destruyeron el imperio romano, porque no claudicaron en su fidelidad. En la Biblia muchas veces lo único que Dios le espera de alguien es que sea fiel. No besar la mano, no inclinar sus rodillas ante los baales, sin exponerse ni necesariamente. Que no se dejen poner la marca de la bestia, es lo único que Dios pide. No se les pide que batallen contra la bestia. No se les pide que sean los que batallen contra la idolatría, sino que no sean idólatras, que no batallen, sino que sean fieles. Por esas cosas Dios llama a unos pocos, para esas cosas, para ser fieles llama a todos. Hay momentos en que lo único que Dios quiere es que preservemos la vida con fidelidad. Los profetas tenían que traer una profecía en aquel tiempo. Los cristianos fieles, sencillamente, ser fieles. Ser fieles. Durante la persecución de los cristianos durante toda la historia, hermano, hay miles como estos. En la historia del cristianismo muchos pastores, misioneros, líderes valiosos salvaron su vida siendo fieles. Solamente así. En el imperio romano tuvieron que estar escondidos en las catacumbas. En la Edad Media los valdenses, los albigenses, los petrolucianos, en las montañas de Europa, allí estaban escondidos siendo fieles. Los anabautistas tuvieron que predicar escondidos por la gran persecución. Durante la persecución de los cristianos en la Unión Soviética, aquí tuvimos un cristiano de ese tiempo, Jorge Ríos. Él decía, los cristianos se escondían en los bosques, en los sótanos para adorar. En China ahora hay millones de cristianos adorando escondidos. Esos son los 7,000 que no han doblado rodillas ante la dura persecución. También en los países árabes. Hermano, a esos cristianos Dios les ha pedido ser fieles. Y eso es una gran misión y requiere una gran valentía. Una gran valentía. En Cuba también miles de cristianos mantuvieron encendida la llama durante los 60, los 70 y los 90 del siglo pasado. Por su fidelidad perdieron carreras universitarias, perdieron trabajos buenos. Ellos solamente fueron fieles y no doblaron rodillas. De todos esos juntos, la Biblia dice, de los cuales el mundo no era dignos. De los cuales el mundo no era dignos. Ahora vienen los falsos profetas. Siempre han habido falsos profetas. Siempre han habido gente que dice amar a Dios, pero ha dado profecías falsas para adorar a sus gobernantes de turno. A veces los mismos gobernantes lo han puesto. Hitler hizo ahí una de sus iglesias y nombró a un pastor que era un militar. Este es el pastor y que va a guiar esto para que el mundo diga, mira, aquí hay libertad religiosa, pero este pastor hace lo que el gobierno quiere. Lo que el gobierno quiere. Hoy tenemos una cantidad de Sedequías en Cuba, hermano, y de falsos profetas. Estos son los que vienen y tratan de legitimar espiritualmente a las autoridades.
y dicen, no, la Biblia no es la palabra de Dios. Yo soy un pastor que vengo aquí a la televisión, pero la Biblia no es la palabra de Dios. La historia de Abraham es un mito. Sodoma y Gomorra no fue destruida por la homosexualidad, sino porque no fueron hospitalarios. El milagro de los panes y los peces, eso es solamente el milagro del niño que dio. Allí no hubo multiplicación. Han habido muchos Sedequías y los hay hoy en Cuba, hermano. Continuamente yo vi a uno en la televisión decir, no sé, yo aprendí a ser un verdadero cristiano cuando leí Fidel la religión, no cuando leí la Biblia. ¿Qué clase de tipo? Esto es algo tremendo, hermano. Los hay. Esa que dice, la Biblia tiene textos garrotes. El siervo del centurión que Jesús sanó, era homosexual. Tremendo, hermano. Tremendo. Sedequías tenía 399 con él, no eran pocos. Eran 400 profetas que se buscó allí el rey para sus cosas, hermano. Concluyo este sermón. En Cuba hemos tenido todo tipo de estos personajes. Hemos tenido Elías, hemos tenido Micaías, hemos tenido profetas de las cuevas, hemos tenido Abdías, los tenemos. Hemos tenido cristianos fieles en sus casas y hemos tenido falsos profetas. Yo no puedo mencionar todo, pero voy a mencionar a los que son dignos de ser mencionados, aunque sea rápidamente. Voy a hablar de grandes hombres, si fueron Elías, Micaías, profetas de las cuevas o fieles, no sé, pero fueron muy influyentes en la historia del cristianismo en Cuba. Y naturalmente mencionaré más bautistas porque son los que más conozco, pero de todas las denominaciones, los misioneros patriotas, Alberto Jesús Díaz Navarro, Pedro Duarte, Enrique Sumillán, Evaristo Collazo, José Victorino Cova, Manuel de Olofeo, ellos fueron en la colonia española fieles. Alberto J. Díaz fue encarcelado por Valeriano Weyler, amenazado de muerte, y se mantuvo fiel. 9 veces fue encarcelado Alberto J. Díaz. Domingo Fernández, en la España franquista, durante la guerra civil, fue tomado para que fuera soldado por un capitán allí, se negó a portar un arma. El hombre dijo, te voy a matar, lo puso de rodillas ahí, te voy a dar un tiro, no se lo dio. No sabe por qué, pero Domingo Fernández fue fiel a Dios. Agustín González Seidedos fue el pastor de Santiago de Cuba que me dio durante la rendición de Santiago de Cuba en el sitio de Santiago por la columna 9 de Uber Matos. Fran País, Marcelo Salado, Oscar Lucero fueron cristianos que lucharon contra Fulgencio Batista. Herbert Cody fue llevado a prisión y fue con toda dignidad. González Peña sufrió prisión, escribió un libro, Preguntas a la Evolución. Un día fue invitado, había un alumno en la Universidad de Santa Clara, tenía un profesor ateo, empezó a hablar de ateísmo y le dijo, mi pastor no enseña eso. Y ese profesor ateo, que se creía el cuento de que los pastores son unos burros y que los pastores son unos ignorantes y que son unos vagos, le dijo, trae a tu pastor aquí, y aquí delante de estudiantes vamos a hacer un debate. Ay, pobre. González Peña fue para allá, que era todo un intelectual, un doctor en filosofía y letras. Y cuando empezaron a hablar allí, el profesor no había dónde meter la cabeza. Esa historia es famosa. Hermano, Enrique Piña Moreno, pastor de la iglesia del Cerro, un coloso desde el púlpito. Cientos de jóvenes de todas las iglesias llevados a los campos de trabajo de la UMAP. Allí fieles. Lea el libro de Alberto González, Dios no entra en mi oficina. Los pastores que fueron llevados a prisión. Guillermo Pich. Beguilla contaba con tremendo orgullo la historia de Guillermo Pich, un pastor que en la prisión oraba en voz alta por los alimentos. La policía le daba golpes, los guardias allí, no puedes orar. Y él decía, Señor, te doy gracias por esta comida. Le quitaban la comida y ellos le decían, los amigos, los otros pastores le decían, Pich, ora bajito, ora en la mente. Nosotros oramos en la mente. Y él decía, no voy a orar en la mente, voy a orar como siempre oré. Pasó hambre, le quitaron la comida, lo golpearon, pero no dejó de orar en voz alta en su prisión por los alimentos. Eleuterio Figueredo, padre, que murió en el púlpito mientras predicaba en el ser 3 días después que salió de prisión. 3 días después de salir de prisión. Los hermanos de la iglesia de vuelta en Villa Clara. Voy a la iglesia de vuelta, la construcción es enorme y grande. Y veo que en un lugar han dejado un hueco en la placa. Y más arriba otro hueco. Y le pregunto al pastor, ¿y eso qué significa? Me dijo, aquí debajo de ese hueco estaba la antigua plataforma del templo. Cuando en el año 63 las autoridades vinieron, cerraron la iglesia, llevaron preso al pastor, sacaron todos los bancos, se llevaron todo lo que había, pusieron un sello en la puerta que nadie podía entrar. Pero un grupo de personas, entre los que estaban sus padres, un grupo de hermanos pequeños fieles, cada noche o cada ciertas noches rompían la puerta de atrás, entraban y se arrodillaban en la plataforma pidiéndole a Dios justicia aquí en este lugar. Así que nosotros damos ese hueco porque entendemos que desde aquí subía y traspasaba la placa las oraciones.
oraciones de aquellas personas. Gracias a ellos estamos hoy aquí, dijo el pastor, me dijo el pastor. Por eso en este lugar vamos a hacer un huerto de oración. Y vas a poder ver en medio de todo el templo un hueco, el cielo, donde está presente el Padre. Esos son gente fieles, tal vez de las cuevas, tal vez fieles de su casa, pero que mantuvieron la llama encendida. Medina, el pastor Medina, que se negó a ser reeducado porque sentía en la prisión, porque sentía que negaba su fe y tuvo 12 años en prisión. La iglesia bautista de Aguajay, donde fui pastor, me enorgullezco de haber sido pastor. Casi todas mujeres adultas se enfrentaron a un falso pastor que los despojó de su templo, que las autoridades apoyaron a aquel falso pastor. Así que empezaron a reunirse en la escalinata. Después los botaron de allí, se fueron a una casa, las persiguieron en las casas, pero se mantuvieron firmes. Se mantuvieron firmes, gente de la que el mundo les vino. Una valentía inusual en un corazón de mujeres sencillas, hermano, y de algunos jóvenes. Yo lo viví. Allí estaban aquellas héroes, voy a decir algunos nombres, no todos, pero Isabel Aguilar, Norma Matos, Edelia Lorenzo, Daisy Muñoz, Marilyn Muñoz, Edelma Crespo, Reina Lorenzo, Reina María, Estrella Cardoso, Normita Fernández, Nisa Polín. ¡Era increíble! Mantuvieron la llama y un día dijimos, vamos a entrar al templo a recuperarlo. Hermano, yo me reuní en una junta allí y dije, ¿cuántos están de acuerdo? ¡Todo el mundo! Habían algunas que eran temerosas, algunas eran muy ancianas. Así que las primeras 12 personas que fuimos para el templo, yo dije, que sean estos, no ustedes. Y recuerdo las lágrimas de Norma Matos, aquella viejita de 80 años. Pastor, yo quiero ir en el primer grupo. Norma, tú eres muy anciana. No, había sido bautizada en el año 51. Había sido fiel en su casa, había reunido la iglesia. Y no pude evitar que Norma Matos fuera en el grupo de avanzada, que entró al templo y vivió 3 días dentro hasta que las autoridades reconocieron que era nuestro. Fueron héroes, hermanos. A ella se unieron otras personas jóvenes como Brandy Viamonte, que es pastor ahora, Olivier Polín, que es pastor, Don Michel, que es pastor, Julio Alonso, José Alberto García, Ana Isabel Viamonte. Esa gente fueron héroes. Puedo seguir mencionando. Nilo Domínguez, Ernesto Alfonso, por favor, Ernesto Alfonso. Antonio Pérez Ravelo, Veguilla, Hermes Soto, en Encrucijada, cuando le quitaron la casa a la iglesia y fue decomisada, se plantó allí, se tomaron las manos alrededor de la casa, todos los cristianos le dijeron a las autoridades, si quieren entrar tienen que romper el cerco. Allí vino un hombre con palabras groseras y Hermes Soto le dijo, bien bajito ahí al oído, usted no es digno de respeto, pero lo voy a respetar. Usted no reconoce el dolor de estas personas. Queridos hermanos, hay héroes de eso. Mario Félix Leonard Barroso, defendiendo en plena calle a una mujer agredida en la calle. O estando llorando con la madre de un hombre que había muerto en prisión. O asistiendo a un hombre en huelga de hambre para darle fuerzas. No puedo seguir citando gente. Solo cito casos puntuales. Pero hay de todo tipo de cristianos en la historia. Termino. Lo grandioso de todo esto es que Dios es más grande que todo, de tal manera que es lleno de amor y de perdón. El mensaje de Dios a través de Elías para Acab, después de que mató a Nabot, fue: tú morirás y tu esposa morirás. Los perros van a lamer la sangre. Jezabel siguió arrogante, desafiando al profeta y murió como el profeta profetizó. Pero saben, Acab se arrepintió. Acab se arrepintió, se vistió de cilicio, se humilló y Dios dijo a Elías: mira, se ha humillado, así que no vendrá sobre él el mal. Yo lo he perdonado. No vendrá sobre él el mal que he profetizado, sino en su siguiente generación. Fue perdonado, hermano. Aunque tristemente después, como dije, se rodeó de falsos profetas. Aunque después tuvo aquel problema, fue perdonado. ¿Te recuerdan a Jonás? Cuando Dios perdonó a Nínive, se puso bravo. Pero Dios es más grande que nuestra ira o que nuestro dolor o que nuestro sufrimiento. Él es un Dios perdonador y quiere que todos los hombres sean salvos y que todos procedan a arrepentimiento. Sé lo que Dios quiere que yo sea. ¿Sabes tú lo que Dios quiere que tú seas? Sé lo que Él quiere que seas. Lo interesante de todo esto es que incluso algunos de estas personas fueron varios de estos comportamientos. Elías fue el profeta que habló, pero después también fue un profeta escondido. También fue un fiel. Ha habido de todo. Pero sobre todas las cosas, sé lo que Dios te mandó a hacer, pero no juzgues a siervo ajeno.
No juzgues a siervos ajenos. Cada cual, según lo que ha recibido de Dios, sirva al Señor. No digas que un creyente está desenfocado porque es un Elías, o que es un cobarde porque está escondido en una cueva. No seas responsable de lo que Dios llamó a las personas. No te sientas responsable de lo que Dios no te ha pedido juzgar o hacer. Lo que Dios llame a hacer, eso es lo que tienes que hacer. Cuando yo era un joven de 17 años, leí un libro que impactó mi vida, Quo Vadis, de Henryk Sienkiewicz. Esa novela que le dio el premio Nobel de Literatura a este escritor polaco en 1905, cuenta la historia de la persecución de César Nerón contra los cristianos en Roma. La novela comienza cuando los cristianos de Roma le dicen, Pedro es el pastor de la iglesia, y le dicen a Pedro, Pedro, abandona Roma, Pedro el apóstol, porque te van a matar. Así que Pedro sale caminando por la vía Apia, disfrazado, para huir de Roma. Y cuando va caminando, de pronto él ve a Jesucristo. Y venía caminando en sentido contrario, como que iba para Roma. Y se encuentra con Jesús y le dice, Quo vadis, Domine. Es latín, quiere decir, ¿a dónde vas, Señor? Y Jesús le dice, voy a Roma, Pedro, porque te pedí a ti, apacenta mis ovejas, y te mandé a Roma a pastorearlas, y tú las estás abandonando. Así que voy yo a pastorearlas, porque tú las dejas. ¡Wow! Sé que Pedro viró y dijo, voy a Roma. Y murió en Roma, predicando en las catacumbas a los cristianos que estaban siendo perseguidos. Él fue llamado a ser un Elías, a ser un predicador. Él fue llamado a eso. No todos son llamados iguales. Si eres un abdía, eres un dirigente, un militar, un policía, sigue siéndolo, teme a Dios, pero sé verdadero. Si eres un cristiano de tu casa, di la verdad. Lo más importante es que todos estemos en el centro de la voluntad de Dios. Porque todos son parte de un grupo y de un equipo, de un cuerpo, el cuerpo de nuestro Señor. Vamos a orar. Dios, eres bueno y te amamos. Y sabemos que en todo lugar del mundo hoy hay cristianos de muchos tipos, en todo tipo de gobiernos, buenos, mejores y peores. Los cristianos siguen siendo estos tipos de cristianos. Aquí en nuestra Cuba de hoy, no nos juzguemos, cada cual viva conforme a tu verdad y tu llamado, y sintámonos libres para servirte y adorarte. En el nombre de Jesucristo, amén. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos.